Muchas gracias, Maripaz. Muchas gracias a todos. Nos hubiera encantado estar hoy con todos ustedes en el Congreso. Lástima porque, bueno, no has podido ser, pero al menos podemos estar aquí conectados virtualmente. Y bueno, a nosotros siempre nos ha encantado participar en los Reaven. En otras ocasiones habíamos presentado sistemas de refuerzo para temas antisísmicos, etcétera. Y hoy lo que haremos es presentaros nuestra línea Mape Antique, que es una línea de morteros de cal que tenemos para la preservación del patrimonio. Si no me equivoco, cerca de aquí pues están las Torres Bermejas y se han usado pues productos de esta línea Mape Antique que hoy veremos un poco en qué se basan. Y este será un poquito el programa. Lo que haremos es ver lo que sería la producción el uso de los porteros de cal y las antiguas pozolanas. Veremos las características de la línea Mape Antique, de cómo están formados estos productos, qué características tienen, y nos concentraremos en un caso de estudio, ¿no? En un caso práctico, que sería la conservación de los muros de la muralla de Ibiza. Bien, en esta imagen ya podéis ver, pues bueno, los romanos de esto sabían mucho, ¿no? Esta imagen del Panteón de Gripia es tan espectacular que ahora en nuestros días esté tan bien conservado, pues bueno, dice mucho del uso de estos materiales, ¿no? La cal y las puzolanas. Ya Vitruvio en el año 13 a.C., en su libro de arquitectura hablaba de cantidades de mezcla de cal y arena y comentaba pues que la mezcla de arena con cal aérea y puzolanas extraídas, bueno, puzolanas, material volcánico extraído de la zona de Pozoli de color púrpura, pues daba unas, bueno, se conseguían unas extraordinarias calidades de los materiales, ¿no? Bueno, actualmente este edificio está en perfecto estado. Se comentaba que en la parte superior se aligeraba pues incorporando a las mezclas piedra pómez, tejas, etcétera, ¿no? Bien, esto a nosotros en MAPEI nos llevó bueno, a buscar soluciones y morteros similares a los que se habían fabricado en la antigüedad, ¿no? Desarrollamos una gama de morteros elaborados con un material muy peculiar, un material innovador al que bautizamos como puzolana, ecopuzolana. ¿Qué es la ecopuzolana? Bien, la ecopuzolana es un material ecosostenible, es un material que es de recuperación, no lo fabricamos, sino que es un material que lo reciclamos. Esto permite construir limitando el consumo de energías no renovables y por tanto reduce al mínimo el impacto ambiental. Es biocompatible al no poseer compuestos orgánicos volátiles y es de un color muy claro, particularmente rico en siliceomorfa, que se obtiene una elevada superficie específica y una alta reactividad. Esto hace que sea capaz de activar el proceso de endurecimiento del material de forma rápida, en un tiempo muy breve, reaccionando con la cal libre y consumiéndola completamente antes, bueno, en un plazo aproximadamente de 3 días. En esta imagen de microscopio electrónico podemos ver un mortero histórico, un mortero pues, del siglo XIII, y vemos cómo se observa la masa amorfa completamente carbonatada, redondeada, ¿no? En la imagen de la derecha podéis ver la otra imagen, en este caso es una muestra de Mape Antique, que, bueno, a los 8 días de su maduración, ¿no? Se observa una estructura redondeada también típica de un sistema totalmente estabilizado, con lo cual se asemejan mucho los materiales antiguos. En esta otra imagen, lo que podéis ver es una imagen en microscopio de una de las gamas que tenemos de la línea Mape Antique, que serían la gama de morteros macroporosos. Es una gama muy interesante porque, como podéis ver en la imagen, se crean unas esferas, unas cápsulas que permiten, en caso de humedad de remonte capilar, si esta humedad reacciona y cristaliza, se alojen estas celdas de forma que no tensione, no produzca una tensión mecánica en lo que sería el revoque, desprendiéndose. Con lo cual,
es una solución bueno, muy interesante. Bien, veamos las propiedades. ¿De qué está formado Mape Antique? Mape Antique es un mortero a base de cal y ecupuzolanas, como hemos dicho. Es un mortero con alta resistencia a la agresión química por la ausencia de cal libre. Es un sistema totalmente hidráulico, por tanto lo mezclamos con agua. Compatible mecánicamente con el soporte, generalmente son módulos elásticos bajos y resistencias medias. Y en el caso de los macroporos, como hemos dicho, pues permite la cristalización en su interior de sales, eliminando prácticamente la humedad de remonte capilar. En cuanto a las propiedades, tiene resistencias mecánicas análogas a los sistemas tradicionales, propiedades elastomecánicas similares a los morteros que nos encontramos. Es un sistema bueno, muy trabajable, es un mortero muy trabajable, comparable a los mejores sistemas a base de cal hidráulica. Altamente transpirable y poroso, con lo cual permite perfectamente la difusión del vapor. Y altamente resistente a las sales solubles. Muy interesante, como veremos en el caso que os presentaremos. Finalmente tiene la posibilidad de pigmentarse con productos, bueno, arenas, óxidos coloreados, etc. Con lo cual es un sistema muy adaptable a cualquier caso. Bien, me voy a centrar en lo que es presentaros el caso de estudio. Se trata de la conservación integral de las murallas de Ibiza. Este es un proyecto que ha durado 3 años y hemos tenido la suerte de participar. El equipo de redactor del proyecto era MIPMARI Estudio de Arquitectura y Diseño. Y bien, si quien no conozca esta muralla, es una de las fortificaciones con baluartes que se conserva en mejor estado en el Mediterráneo. La muralla envuelve el barrio de Dallavila, que es un poquito superior a 10 hectáreas. Estamos hablando pues, de un perímetro de 1.800 metros lineales de muralla, que lo que valdría sería a unos 30.000 metros cuadrados donde intervenir. Desde 1999 es un bien cultural dentro del catálogo de edificios protegidos por la UNESCO de la humanidad. Bueno, aquí en este caso los proyectistas habían estudiado muy en detalle toda la solución, habían estudiado perfectamente todos los rincones de la muralla, conocían al detalle los diferentes soportes que se encontraban. Claro, es muy importante tener antes del proyecto toda esta información para saber cómo actuar. También aquí la problemática que tenían eran las condiciones ambientales que luego os detallaré. Viendo esta singularidad de esta muralla, los proyectistas lo que hicieron es pedir apoyo en cuanto a asesoramiento de materiales. Consultaron con expertos en materiales tradicionales y, entre otros, también contactaron con diversos fabricantes, entre ellos nosotros, ¿no? Nosotros les pudimos exponer un poco las ventajas pues, bueno, y nuestra experiencia de los 38 años de historia que tiene esta gama de morteros, ¿no? La línea Mape Antique. Fuimos viendo las particularidades que nos ponían a través de diversas reuniones y nosotros íbamos haciendo recomendaciones y propuestas que incluso les propusimos llevarlas a la práctica en lo que era haciendo muestras en la muralla. Para que os hagáis una idea, este es el recinto amurallado en sus diferentes épocas que se levantaron la muralla. Podéis ver perfectamente los baluartes y para situarnos ya en contexto, como podéis ver, la muralla está totalmente expuesta al mar. El aerosol marino es transportado, es decir, el aire transporta las sales permanentemente a lo que sería el soporte de la muralla.
Si sumamos que la muralla en mayor parte está construida con piedra de marés, es un material muy característico de las Baleares, es una arenisca muy porosa, pues claro, todo se complica, ¿no? Además, la humedad relativa en Ibiza durante prácticamente todo el año está cercana al 80%, con lo cual no servía cualquier material, tenían que ser materiales que pudieran intervenir con estas condicionantes, ¿no? Bien, como veremos, pues en nuestra gama de variedad de sistemas, pues teníamos muchas soluciones que se adaptaban a todo esto. Si os fijáis en esta imagen del 1964, podéis ver todo el perímetro de la muralla totalmente ennegrecido, totalmente la vegetación campaba a sus anchas y era una de las obsesiones que también tenía el equipo redactor del proyecto, ¿no? Evitar que esto se produciese, evitar que pudieran crecer la vegetación de esta forma. Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a ver las diferentes zonas en las que intervenimos y explicaremos un poquito qué soluciones se propusieron y qué productos finalmente intervinieron. Empezamos por la consolidación mediante inyección. Aquí nos encontrábamos que entre juntas había muchas fisuras, muchos huecos. Aquí no se aprecia bien, pero algunos de estos huecos tenían una profundidad aproximadamente de 80 centímetros. Claro, la muralla estructuralmente no tenía ningún problema, no necesitaba una consolidación estructural, pero sí que se querían rellenar todos estos espacios para evitar lo que históricamente había pasado, ¿no? De crecimiento de tierras, de vegetales. La propuesta que hicimos inicialmente era este producto, Mapeantic EI, es una lechada superfluida de inyección y es una lechada resistente a las sales. Se obtiene una resistencia a 18 megapascales y es un producto que podemos ir inyectando bueno, no hay un rango de espesor, sino que mientras vas encontrando cavidad, tú puedes ir inyectando. ¿De acuerdo? Otro producto que se propuso, pasa la diapositiva. Otro producto que se propuso fue Mapeantic Alettamento. Normalmente nosotros lo que hacemos es sellamos con este producto, con Mapeantic Alettamento, que es un mortero de albañilería, un mortero de resistencia M5, también resistente a las sales. Lo que hacemos con este producto normalmente sellamos, colocamos cánulas para poder inyectar Mapeantic EI. Claro, ¿qué pasaba? Pues como podéis ver en esta imagen, los espacios eran importantes y la muralla era muy gruesa, también habían grietas. ¿Qué pasaba? Que cuando empezamos a hacer pruebas se inyectaba por esta parte de la muralla y, bueno, entraba mucho material. En ocasiones lo que nos pasaba es que el material rezumaba por aquí abajo, con lo cual era un poco complejo esta operación. Claro, ¿qué se decidió? Se decidió rellenar estos espacios con el Mapeantic Alettamento que veíamos antes, inyectándolo con una cánula. Lo que se hacía es se colocaba una especie de tubo por la cual se inyectaba el mortero en una consistencia semifluida. El objetivo era ocupar estos espacios. Aquí podéis ver esta fisura vertical, cómo el agua de lluvia podía penetrar y ayudaba a crecer las plantas. Y en esta otra imagen vemos ya la misma fisura, ya totalmente sellada con este producto. Reconstrucción de piedras. Aquí habían, bueno, mucha tipología de piedras y era un tema bastante entretenido. La versatilidad y la aplicación de Mapeantic Alettamento en su versión normal tiene cierta tixotropía, tiene fibras y lo fabricamos en 6 colores. Son 6 colores pues, los que más nos encontramos en edificación histórica y nos permitían pues, bueno, gran versatilidad para reconstruir piedras. En muchos casos nos encontrábamos con casos como este, ¿no? La cavitación había hecho su acción, había ido haciendo cavidades, en muchos casos la piedra estaba dañada, se deshacía, con la uña prácticamente te lo llevabas, y con lo cual lo que se hizo es sanear bien estas partes, y una vez bien saneadas, lo que hacíamos era con el propio Mapeantic Alettamento, dimos la posibilidad de mezclarlo con arena local, con picadís de marés. El picadís de marés es un árido local hecho con las mismas piedras de marés. Se mezclaba el producto y como podéis ver, el color era muy similar al original. Aquí el proceso lo que se hacía era humectar bien el soporte con agua,
Con las mismas piedras de la zona se miraba de rellenar los huecos grandes, y con el mortero, que como podéis ver tenía mucha fibra, pues acabamos de perfilar y acabamos de rellenar dándole la geometría. Aquí veis con un cepillo de alambre, con el mortero todavía seco, se texturaba y se daba forma imitando al marés. En las esquinas eran zonas muy delicadas. Esta esquina es la esquina que da al mar y son zonas excesivamente, bueno, muy atacadas por esta cavitación. En este caso lo que se hacía era reconstruirla. En este caso se usó otro color, se mezclaba Mapanthica de Tamento con color avorio con el gris, con el grey, y se texturaba igual que hemos visto antes. Otro caso en el que vemos reconstrucción de piedras que se producían en varios puntos de la muralla, y claro, el tema estético era importante. Aquí veis que, claro, se veían mucho estas reintegraciones. Lo que se hizo fueron una serie de pruebas con pátinas con la intención de enmascarar estas reintegraciones que se hacían e igualar. Aquí podéis ver en la zona de acceso a la muralla, en la rampa principal de acceso a la muralla, cómo se reintegraba con Mapenthica de Tamento, y en esta otra imagen podéis ver el mortero secándose, y aquí ya se ha aplicado alguna de las pátinas que enmascaraban mirando de igualar con el soporte. Si os fijáis, esta es una foto actual, prácticamente, bueno, pues la reintegración se ha disimulado y prácticamente no se ve. Rejuntado de la piedra, rejuntado de la mampostería. Como podéis ver, se vaciaba previamente. Todo este tema era un tema importante porque había espacios, como os decía, en profundidad, y lo que no se quería es que crecieran las hierbas. Aquí lo que se usó fue otro producto de la gama Mapanthique. En este caso es un aglomerante de cal que se permite mezclar con árido local y también es resistente a las sales. Con este mortero hacemos mortero de junta, hacemos revoques desmodificantes, podemos hacer diferentes tecnologías. Aquí veis cómo se iba procediendo al rejuntado con medios verticales. Bueno, con estos elevadores se iba bueno, avanzando en lo que era el rejuntado de la mampostería. Y aquí podéis ver ya la pared totalmente terminada. En otra zona interior, en unos pasillos interiores, pues lo mismo, veis el antes, el durante y el después. Reconstrucción de muros, muchas partes estaban, bueno, dañadas, había partes que la acción directa del agua de lluvia las había destruido, y lo que se procedió es a reintegrarlas. Lo que se usó es el Mapenthique LC en estas proporciones. El LC se usaba como aglomerante, se mezclaba con áridos, un 75% de áridos, que era el 50% arena y 50% grava marina, y se regeneraba. En este caso se habían hecho algunos refuerzos provisionales con elementos de hormigón. Lo que se hacía era eliminarlo, se saneaba bien y se reintegraba y se hacía de nuevo lo que sería la reconstrucción de la muralla. Veis diferentes colores, veis diferentes texturas de estas reintegraciones que se conseguían con áridos locales. La reconstrucción y protección del perímetro del cordón, así como la impermeabilización de las garitas. Estas son las garitas. Veamos cómo se procedía. Aquí aparece un producto de la gama Mapanthique, uno de los últimos llegados, que era el producto que os queríamos presentar en el congreso. Habíamos hecho incluso maquetas. Es un producto muy interesante. Es un producto de base cal, bicomponente. Se mezcla con látex, dándole una flexibilidad al soporte y una impermeabilidad perfecta. Es permeable al vapor, y esto nos permite proteger desde cornisas a balustres, impermeabilizar canales e incluso fuentes, ¿no? Y era un producto muy interesante. Os quiero destacar pues la capacidad de puenteo de fisuras que tiene el material, cerca de 3 milímetros. También la alta permeabilidad al vapor del producto, así como la impermeabilidad propia del mortero. Bien, aquí veis cómo se procedía a la regularización de lo que eran las capuchas o las cubiertas de estos elementos y cómo se impermeabilizaban. En el cordón era un sitio crítico. Este cordón es una piedra que queda empotrada para adentro de lo que es la muralla, cerca de 1,5 metros. Entonces es una piedra que cuesta mucho de sanear y de arreglar. Muchos puntos de la muralla es un punto donde queda el agua acumulada y facilita el crecimiento de estos elementos. ¿Qué se hizo?
Bien, se rejuntó todo, en las zonas que quedaba agua acumulada con el MapMT calentamiento se le dio forma dependiente para poder evacuar, y lo que se hizo es sellar tanto la parte superior como la parte inferior, y una vez sellada se impermeabilizaba con este producto. A la derecha veis imágenes del mortero recién aplicado. Bueno, al principio queda como un color blanquecino que se va igualando al cabo de los días y va cogiendo este color más cremoso. Y aquí veis una imagen del cordón totalmente ya saneado, rejuntado, y se intuye perfectamente este sellado del cordón. Esto pensar que desde abajo no se ve, esto es una vista aérea y está haciendo la función de protección de esta parte crítica de la muralla. Bien, reconstrucción de revoques. En cuanto a reconstrucción de revoques, nos encontrábamos que los baluartes estaban construidos pues, de material heterogéneo. Encontramos arena, piedras, bueno, todo tipo de materiales. Bueno, muchos de los revoques originales se intentaron salvar, pero nos encontramos que muchos estaban realmente bufados, despegados y maltrechos, ¿no? Entonces, lo que se hacía con el MapMT LC que hemos comentado antes, se mezclaba con áridos locales, incluso en este caso se hicieron muestras de canto rodado, se mezclaba MapMT LC con un 20% de canto rodado, y lo que se conseguía pues era esto, reintegraciones. Se conservaban las partes que todavía eran salvables y se reintegraba en función de los áridos que hubieran en los diferentes baluartes. Aquí podéis ver perfectamente esta imagen, el antes, cómo este trozo de revoque se conservó y el que se reintegró. Aquí también veis una imagen del antes y el después, cómo estas zonas se reintegraron, se rejuntaron y finalmente se revocaron en función del árido. Terminando ya el refuerzo de arcos, habían pérdidas en los arcos y en las bóvedas, y lo que se hizo es usar un mortero que tenemos para realizar refuerzo estructural. Esto es un mortero con unas características muy singulares, tiene una resistencia ya de 15 megapascales, muy adherente y de bajo módulo elástico. Tiene fibras muy largas y lo hace perfecto para realizar revoques armados en bóvedas o refuerzo de muros. En este caso, como había zonas donde los espesores eran muy grandes, había que reconstruir 5 o 6 centímetros, se optó por esta solución. En las zonas que habían estos espesores se armaban con esta malla que tenemos para el refuerzo estructural de bóvedas, el MapMT M30, que permitía pues esto, el armado. Aquí podéis ver la situación inicial. En las zonas donde había poco espesor a reconstruir, pues con el propio mortero sin armar se realizaba. En zonas donde ya el espesor era importante, lo que se hacía era una primera capa de imprimación con el propio mortero, dejándolo bien rugoso, se anclaba al soporte las mallas y se procedía a proyectar el mortero para recuperar los volúmenes. Aquí ya vemos una imagen ya con la geometría ya reconstruida y con MapMT calentamiento se enlucía. Aquí el aspecto final, ¿de acuerdo? Terminamos, porque ya estoy pasándome del tiempo, la construcción del pavimento en zonas de baluartes. Aquí podéis ver lo que se hacía era levantar los pavimentos, se retiraban los materiales, y lo que se hacía era nivelar con gravas. Una vez nivelado con gravas, nuestra propuesta fue usar dos posibilidades. MapMT Colabile, también es un mortero con resistencia M15, que permitía la confección con gravas o piedras. Con esto podemos hacer un hormigón cíclope o un hormigón con gravas. El sistema estructural ya lo conocían y era muy también idóneo por su resistencia y por las fibras largas que hacían del soporte altamente elástico. Claro, aquí nos encontramos que la intención inicial era realizarlo con mortero tradicional. Nosotros lo que hicimos ante esto, decimos, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Enviamos muestras a nuestros laboratorios de Milán del material que se iba a usar, y realizamos varias pruebas con estos dos productos, con Structurale y con Colabile, con las proporciones que nos habían marcado en proyecto. Luego lo que hicimos es rebajar, tanto con hidrolavado como rebaje con piedra con disco, y cuando vieron que era apto para este tipo de actuación, pues también lo probaron en obra. Y la verdad es que finalmente fue el que tuvo más éxito, fue el que más resistió, fue el que mejor se adaptó, el que mejor aguantó.
Al ser un material poroso, lo que se hizo es protegerlo con un producto hidropelente que tenemos, que es el Mapekit Stain Protection, que lo que hace es que no es filmógeno, sino que penetra en el soporte, rechazando la suciedad. Aquí podéis ver una imagen aérea del acabado y aquí a punto de entregar. Bien, para concluir, aquí, bueno, de este tipo de proyecto en el que tienes la suerte de participar, pues bueno, es súper importante el conocimiento previo, ¿no?, del proyecto. Los proyectistas esto lo conocían al detalle, conocían con los soportes, habían aprendido de las actuaciones anteriores, con lo cual tenían mucha información. Nosotros pusimos nuestro pequeño granito de arena, pues aportando la experiencia, ¿no? Son 38 años ya de esta gama Mapi Antique, nos hemos encontrado con casos muy similares y sabemos cómo funcionan nuestros materiales, con lo cual era un punto, una balanza que teníamos a nuestro favor. Y después la comunicación con el constructor. El éxito de este proyecto sin el constructor no hubiera sido posible. Cada vez que enviábamos nuestros monitores a realizar alguna intervención o alguna aplicación, alguna muestra, siempre estaba el encargado de obra con algún operario aprendiendo cómo se usaban estos morteros y le cogieron rápidamente la mano, así como los escaladores que vimos en varias visitas que se hicieron, oye, dominaban a la perfección los materiales, con lo cual la buena comunicación de todo el equipo fue un éxito para este proyecto. Espero que os haya parecido interesante y daros muchas gracias por vuestra atención. Creo que me he excedido del tiempo, disculpas y bueno, espero que os haya interesado.